Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a hacer un breve análisis de lo que fue el primer gran triunfo de la Copa del Mundo, porque Inglaterra contundentemente derrotó 6-2 a Irán en lo que fue la apertura del grupo B de este Mundial de Qatar. No hubo equivalencias entre ninguno de los dos equipos, si bien es cierto que la selección conducida por Gareth Southgate, en el momento en el cual tuvo que defenderse, tuvo algunas fallas. En ofensiva tiene muchísimas variantes y es por eso que ya en el primer tiempo estaba ganando por 3-0. En una etapa inicial muy frenada, después de un duro choque que recibió el arquero de Irán, por el cual tuvo que salir reemplazado. Hay que decir que Inglaterra fue muy superior, marcó los goles en los momentos justos, porque tampoco es que generó una gran cantidad de ocasiones más allá de los tantos convertidos, pero aún así termina ganando el partido con justicia por 6-2 y termina siendo claramente la primer gran goleada de esta Copa del Mundo. Veremos en definitiva si Inglaterra puede mantener este nivel para convertirse en uno de los candidatos a levantar el trofeo. Vamos a comenzar repasando las probables formaciones de ambos equipos. Gareth Southgate sorprendió poniendo una línea de 4 defensores, teniendo en cuenta que no tiene disponible a Kyle Walker a causa de una lesión, que es el futbolista con el cual le gusta jugar siempre con los dos carrileros y con la línea de 3 centrales. Sin embargo, en esta oportunidad, al no tener a Walker, ha decidido jugar con un 4-3-3 normal, tampoco nada extraño, pero teniendo en cuenta que Southgate en toda la Eurocopa jugó con una línea de 5 defensores, en esta oportunidad, en la apertura del Mundial de Qatar, sorprende un poco cómo afronta este primer partido con una línea de 4. Jordan Pickford fue el arquero, el lateral por la derecha fue Kieran Trippier, la dupla de centrales conformada por John Stones y Harry Maguire, lateral izquierdo fue Luke Shaw. En la mitad de la cancha, Declan Rice fue el mediocampista más posicional. A sus costados jugaron por la derecha Jude Bellingham, un poco más en la misma línea que Rice, y un poco más tirado a la izquierda se movió Mason Mount, y los tres delanteros terminaron siendo por derecha Bukayo Saka, por izquierda Raheem Sterling, y el centro atacante fue el capitán y goleador del equipo, Harry Kane. Y en contraposición, Carlos Queiroz, que a veces suele jugar con una línea de 4 defensores, para el debut de la selección iraní decidió plantar una línea de 5, con todos los inconvenientes que ha tenido la selección asiática a la hora de llegar a esta Copa del Mundo, con todos los problemas políticos que hay en el país en cuestión. No voy a meterme en eso. Carlos Queiroz tuvo muchísimas dudas a la hora de dar la lista, porque le exigían, o por lo menos eso es lo que se rumoreaba, que hubiera algunos jugadores que no fueran citados. Finalmente decidió llevar absolutamente a todos y decidió plantar este 11 que lamentablemente no estuvo a la altura, más allá de que terminó marcando 2 goles con su máxima figura. Beiran Band terminó siendo el arquero, aunque tan solo atajó 20 minutos entre comillas, porque hubo 15 en los cuales no pudo estar de pie prácticamente por el duro golpe. Los 3 centrales fueron Poura Lenyangi, Chesmi y Hosseini. Los 2 carrileros, por derecha Moharrami y por derecha Mohammadi. Karimi fue el mediocampista central. Un poco más adelantados por el lado izquierdo estaba Haksafi y por el lado derecho Nourolahi, y los delanteros fueron Alireza Hakanbash y el goleador y máxima figura de este equipo, Taremi. Lo primero que hay que decir es que, para sorpresa de todos, este es un resultado sin precedentes. ¿Por qué digo esto? Si bien ha habido muchas goleadas en la historia de la Copa del Mundo, es la primera vez que se da un 6-2 en un mundial. Ha habido muchísimos partidos a lo largo de la historia de esta clase de torneos y es la primera vez que el resultado final es un 6-2. A los 4 minutos nada más ya empezaba todo de manera muy convulsionada, porque un choque del arquero titular de Irán, de Alireza Beiran, iba a terminar con lamentablemente la sustitución del guardameta un par de minutos más tarde. Un cuarto de hora estuvo detenido el partido. Un dato para tener en cuenta: si hablamos de tiempo jugado, el partido comenzó a las 16 horas, siempre hablando de horario catarí, y terminó a las 18:12, es decir, 132 minutos pasaron desde que se dio el pitazo inicial hasta que el brasileño, el árbitro Rafael Claus, terminó el compromiso con el pitazo final, uno de los encuentros más largos de la historia de la Copa del Mundo, obviamente sin tener en cuenta los compromisos en fases finales que tuvieron prórroga. Vamos a volver al desarrollo del partido luego de todo el tiempo que estuvo detenido. A los 35 hubo que esperar para que Inglaterra abriera el marcador. Gran centro de Luke Shaw del costado izquierdo y cabezazo espectacular de Jude Bellingham, el joven futbolista del Borussia Dortmund, marcaba su primer tanto en una Copa del Mundo y el primero de Inglaterra en este mundial.
Jude Bellingham es el primer jugador que marca para la selección inglesa sin haber debutado previamente en la primera división, es decir, en la Premier League, en toda la historia de los mundiales. Es un futbolista que hasta el momento ha jugado en las divisiones inferiores de Inglaterra, pero que hoy por hoy, como dije, está jugando en la liga alemana. Un par de minutos más tarde el partido terminaba liquidado. Golazo de Bukayo Saka tras una jugada un tanto discutible entre Maguire y un defensor iraní. La pelota queda picando casi al borde del área y un verdadero golazo del futbolista juvenil del Arsenal, que de esta manera estiraba la ventaja para Inglaterra, que iba a marcar otro, el tercer tanto, y prácticamente ya definido el partido, porque otra particularidad es que Irán no solo no pudo rematar al arco, es decir, no solo no remató a la portería defendida por Pickford, sino que no realizó ningún disparo. No pudo prácticamente cruzar la mitad de cancha el seleccionado iraní. La superioridad de Inglaterra fue abrumadora, sobre todo teniendo en cuenta que en esos primeros 15 minutos donde el partido no se jugó, uno se imaginaba que a lo mejor Irán podía enfriar un poco el partido. Sin embargo, se ve que la diferencia entre el arquero titular y todos los guardametas suplentes del combinado asiático es bastante grande. De hecho, cuando se iba reemplazado el arquero, que hizo todo lo posible por seguir, más allá de que el golpe fue muy pero muy fuerte, de hecho perdió una gran cantidad de sangre, Queiroz hizo todo lo posible junto con el arquero para que siguiera. Sin embargo, obviamente los médicos le pidieron que no podía claramente continuar dentro del terreno. Es por eso que se realizó la modificación e Irán lo sintió. Y antes del final del primer tiempo llegaría el tercero, gran centro de Kane desde el costado derecho, y Raheem Sterling terminaba empujando la pelota para decretar la goleada al término de los primeros 45 minutos. Inglaterra se iba goleando con un 3-0, pero pudieron haber sido más goles, quizás no tanto por situaciones de gol, porque Inglaterra pateó 4 veces al arco y metió 3 goles, pero sí por todo el dominio influido durante todo el primer tiempo. La segunda parte arrancaba igual que como había terminado la primera, con un dominio totalmente superlativo del combinado inglés, tal así que a los 17 minutos del complemento nuevamente Bukayo Saka, buscándose un hueco, abriéndose por el costado derecho y siempre buscando la manera de rematar de zurda, marcaba su segundo tanto y el cuarto de la selección inglesa. Con 21 años y 77 días es el jugador más joven que logra un doblete en su primer partido de Copa del Mundo desde que lo hiciera el alemán y reconocido por todos Franz Beckenbauer contra Suiza el 12 de julio de 1966, cuando en ese entonces tenía 20 años y 304 días. La superioridad de Inglaterra ya era demasiada, iba a realizar cambios Southgate, pero justamente iba a llegar el descuento de Irán. Primer remate al arco que iba a realizar el combinado asiático, y llegaría el tanto de Taremi, luego de una gran jugada colectiva en general que se desarrolló sobre el costado derecho del ataque iraní. Terminaría la jugada con un gran remate de Taremi, se estrellaría en el travesaño y posteriormente ingresaría Pickford, nada que hacer en esta jugada, y posteriormente a eso saldría reemplazado Harry Maguire. Todos nos sorprendimos cuando después del gol de Irán veíamos a los médicos de la selección inglesa haciendo gestos en el piso con Harry Maguire para saber si estaba bien físicamente, porque parecía que estaba sufriendo mareos. No pudo marcar bien en esa jugada, se movió muy despacio, y si bien sabemos las deficiencias a la hora de defender de Maguire, en esa jugada se notó una lentitud verdaderamente extrema que le permitió a Taremi marcar el descuento en ese entonces para la selección iraní, que se ponía 4-1. Quedaba todavía bastante tiempo por jugarse, sin embargo eso no iba a permitir que Irán se acercara en el marcador. De hecho, Inglaterra volvía a estirar la ventaja. Marcus Rashford ingresó y a tan solo 50 segundos de entrar en el campo de juego marcó el quinto, después de una gran jugada de Harry Kane, que más allá de no convertir en este debut mundialista, ha sido de los mejores jugadores ingleses, con 2 asistencias y siempre pivoteando para que sus compañeros se luzcan, y de esa manera que el combinado de inglés marcara cada vez más tantos. Rashford ha marcado el tercer gol más rápido de un jugador suplente en toda la historia de la Copa del Mundo. Y todavía faltaba el sexto. Una enorme jugada colectiva de Inglaterra terminaría con un tanto de otro futbolista que ingresó en la segunda parte de Jack Grealish, que marcaba el sexto y definitivo tanto para la selección inglesa, pero todavía había más. Faltaba tiempo para una jugada un tanto polémica, centro desde la derecha en un balón parado del seleccionado iraní, y en esa jugada no pasó nada, terminó rechazando Pickford con los puños, pero llaman desde el VAR al brasileño Rafael Claus. Ve la jugada por el
pequeño monitor que está a un costado del terreno de juego y termina decretando penal por un agarrón de John Stones a un futbolista del combinado asiático. Se hace cargo Taremi, mejor jugador sin lugar a dudas del conjunto iraní, y termina decretando el 6-2 definitivo. Inglaterra fue muy pero muy superior, más allá de alguna que otra deficiencia defensiva. Quizás contra un rival de mayor exigencia pueda sentirlo más. En esta oportunidad se impuso correctamente ante Irán y arrancó de la mejor manera esta Copa del Mundo.